José La Luz. Bueno, señores, buenos días a todos y feliz inicio de semana. Ojalá que puedan cumplir sus metas. Vamos hoy a iniciar pidiéndole mi disculpa a la audiencia porque yo no participé del debate anterior, porque realmente para temas así uno tiene que prepararse, ¿no? Yo no abordo temas aquí en los cuales yo no me preparo, salvo que sean cuestiones coyunturales que uno puede decir cualquier cosa. Pero cuando uno va a fijar una posición sobre cuestiones técnicas complejas, como el tema constitucional, uno tiene que revisar sus textos y su fuente bibliográfica y hacer anotaciones puntuales. Y yo no me avisaron con tiempo de que se iba a producir este debate tan interesante que lo seguí aquí como espectador. Entonces yo quiero decir dos cosas. La primera es, yo quiero agradecer infinitamente al presidente Danilo Medina porque el pasado viernes me recibió con unas atenciones y con un tratamiento propio de las características que lo han hecho el presidente más popular de la República Dominicana después de Juan Bosch. Y le agradezco muchísimo y sobre todo los consejos que me dio con el tema de la posibilidad de presentar una candidatura a senador o una precandidatura en el Distrito Nacional, y el apoyo que me ofreció con las condiciones y las limitaciones que un proceso de negociación pudiera imponerle a las aspiraciones particulares que uno pudiera tener. Pero ¿qué tiempo duró la reunión? Duró, no recuerdo bien, honestamente, pero tuvo que ser 1 hora y media, algo así, o 1 hora, no sé bien. ¿Y tu conclusión luego de conversar? No, bien, el presidente me trató como si yo fuera un familiar de él, o sea, dándome consejos clave, puntuales, que yo creo que van a significar muchísimo en mi carrera política, pero sobre todo diciéndome, sí, como no, mijo, yo te apoyo. O sea, diciéndolo con una sinceridad y con una calidez y con una espontaneidad, como si tuviéramos años hablando de ese proyecto. Yo le agradezco muchísimo eso, y también a todo su equipo por la forma en que me trataron, sobre todo a Carlito Pared, que es mi compañero del partido, miembro del comité político, que fue con el que coordinamos esa reunión. Y le prometo al presidente que si eso se hace realidad, no voy a defraudarlo, ni a él ni a ninguno de los que pudieran confiar en mí. Que es muy importante eso, La Luz, porque todo el mundo conoce tu visión crítica, tu espíritu crítico. O sea, que no es apoyar a José La Luz como persona solo, sino apoyar lo que tú representas en ese sentido. Obviamente. Yo lo valoro mucho. Yo tengo un pensamiento crítico que muchas veces choca con la realidad por una razón simple. Yo creo que Juan Bosch se adelantó 50 años a su realidad, porque Juan Bosch basó la política en el conocimiento y la organización cuando aquí no había condiciones para eso, porque estábamos en un esquema de Guerra Fría. Ese liderazgo de conocimiento es ahora que cabe, porque después de la caída del muro de Berlín, recuerden ustedes que, ¿cómo se llama el gerente que acuñó la frase de sociedad del conocimiento? Que lo dan en materia de planificación y estrategia, Peter Drucker. Peter Drucker acuñó el concepto de sociedad del conocimiento a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces sería ahora que cabe un modelo de conocimiento político y de organización como el que Juan Bosch promovía en los años 60 y 70. Pero ¿qué sucede? Que el PLD, después que perdimos las elecciones del 2000, prácticamente eliminó la educación de sus estructuras y de sus planes de trabajo. Entonces yo soy muy seguidor de las ideas del profesor Juan Bosch y me fui acomodando a esa forma de hacer política, algo que se incrementó después que conocí el impacto que tuvo la obra de Julian Assange en la política mundial, y decidí que yo no podía seguir haciendo política de manera tradicional, porque yo no pertenecía a esa tradición. Entonces yo veo la política como yo creo que debe hacerse, no como se hace. Y eso genera un choque porque yo estoy enfrentando un paradigma. ¿Por qué yo lo estoy enfrentando? Porque yo creo que ese paradigma está
agotándose. Es un paradigma ya decadente, en declive. Y yo lo que le estoy diciendo a la sociedad, a partir de ahora tenemos que ser transparentes, tenemos que ser responsables, tenemos que tener mayor criterio de autoridad, tenemos que hacer un mejor uso de la información y tenemos que ser más eficientes con los recursos y con las responsabilidades que ponen en nuestras manos. Y obviamente el presidente Danilo Medina tiene mucho de eso. Por eso esa popularidad. Claro. Yo le dije a él, ¿usted sabe por qué la educación está en un 80% de popularidad? Porque usted la ha enfrentado con los criterios del bochismo. Yo se lo dije, por eso. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo sé que muchas de mis opiniones generan choque porque yo estoy planteando totalmente lo contrario a lo que se hace. Y yo quiero dar un ejemplo hoy de cómo las cosas se abordan y cómo deben abordarse. Miren, señores, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dio una declaración la semana pasada, el viernes, que a mí realmente me preocupa muchísimo. Dice el Procurador Domínguez Brito que el narcotraficante repatriado, después de extraditado, repatriado, Enrique Méndez, alias Oreganito, el que fue herido en la tienda. Que lo quisieron sazonar. Pero él no vino de manera voluntaria, porque como que no está claro eso. No. Bueno, yo no sé si vino de manera voluntaria, pero en el 2010 lo extraditaron. Sí, él lo extraditaron, cumplió condena. Lo que no se sabe si vino de manera voluntaria como Quirino o si lo deportaron. O sea, eso no está claro. Bueno, en los medios se resaltaron que no sabían que él estaba en el país. Bueno, sí se sabía. Bueno, eso salió en los medios. Yo tengo información aquí, inclusive la puedo buscar porque está en mis notas, aunque no la tengo en pantalla, que dan cuenta de que él estaba aquí en Asua y todo el mundo sabe y conoce sus fiestas y sus casas, pues se le calcula una fortuna de más de 5.000 millones de pesos. De más de 5.000 millones. ¿A Oreganito? Sí. Normal. Se le calcula una fortuna multimillonaria. Entonces, ¿por qué me preocupan estas declaraciones? Bueno, a Domínguez Brito lo abordaron y él dijo, bueno, realmente contra el señor Méndez no hay ninguna causa pendiente, no hay ninguna investigación abierta, no hay nada judicial contra él porque él fue procesado y fue juzgado en Estados Unidos y el país apoyó su extradición y la llevó a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que a este señor Méndez trataron de matarlo la semana pasada, lo hirieron en la espalda, entonces hirieron también a un guardián que estaba de servicio en la tienda. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Bueno, que complementariamente con esas informaciones, el procurador dijo que hay que esperar una ola de violencia en los próximos meses en República Dominicana, porque los narcos que están siendo repatriados después de cumplir condena o negociar con los norteamericanos, vienen aquí a reclamar sus bienes. Y si la contabilidad de sus bienes no está clara, entonces ellos reaccionan con violencia. Y los que habrían hecho un mal uso de sus bienes, entonces les responden con violencia. Y según el procurador, eso va a generar una situación delicada en la República Dominicana en los próximos meses. Y yo quiero preguntarle al procurador, bueno, está bien, esa es una realidad. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Porque entonces el señor Oreganito no tiene ninguna causa pendiente en República Dominicana, pero entonces se dice que tiene una fortuna estimada, lo dice el periódico El Nacional del viernes, en 5.000 millones de pesos. Si fuera cierto, pero no importa el monto que sea, ya esa es una fortuna lavada y santificada. ¿Por qué? Pero claro, porque cuando nosotros lo enviamos a los Estados Unidos en extradición por el cargo que sea, acuérdate que con una sentencia que se envía, ¿verdad? Que dice que no tiene nada pendiente aquí. Ese señor, la República Dominicana renuncia a procesarlo. Entonces, lo que yo creo que nosotros nos tenemos que plantear
como país muy seriamente es ¿qué tan conveniente resulta acceder a los pedidos de extradición? Sí, porque si lo que van a hacer es mandarnos la gente para atrás, después de unos acuerdos que no conocemos, con una fortuna lavada, y ni siquiera nos avisan que nos lo van a mandar. Sí, pero antes de pasar ahí, Yolanda, lo que yo quiero saber, ¿por qué lo extraditaron? ¿Por qué lo extraditaron? Bueno, a Quirino lo extraditaron por un cargamento de 1.360 kilos de cocaína. Ok, por ese caso. Pero si tú tienes otro caso, el otro caso no se te puede incluir ahí. Sí. ¿Me explico? O sea, tiene que ser objetivo, tiene que ser taxativo el punto que genera la extradición. Porque yo te voy a decir una cosa. Según la ley de lavado de activos, él tiene que explicar el origen de esa fortuna. Porque no puede ser que la extradición sea un salvoconducto para todo. No ese es el punto mío. Digo yo, en la práctica se ha convertido en eso. Bueno, pero entonces no podemos coger la práctica como norma jurídica. No, perdón. Tenemos que establecer la cosa con claridad. Él no se va por los 1.300 kilos. Porque si él lo procesan por los 1.300 kilos, no lo pueden cargar, porque lo que dice la ley de extradición es que no puede tener causa pendiente. Así es. Entonces, esos 1.300 kilos. Aquí. Que no puede tener causa pendiente ¿dónde? Aquí. Pero por el caso. No, por ningún caso. Escúchame. Si a ti te solicitan extradición y tú tienes cualquier caso pendiente que resolver aquí primero, antes de permitirte extraditar. El gobierno no lo debería extraditar. Entonces, fíjate que el gobierno no lo debería extraditar. Otra cosa. Ese es el punto mío. Si yo digo como procurador, a mí me piden una opinión, la Suprema Corte de Justicia, para extraditar a un narco. Y yo digo, bueno, él no tiene causa pendiente, que yo sepa. Pero nosotros vamos a seguir investigando. Si surge una eventualidad en el proceso de investigación, yo no puedo decir, no, él no tiene causa. No, él no tenía, porque no la habíamos encontrado. Pero ya la encontramos. Mira, o sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Confirmado la luz, vino voluntario, no fue deportado. Bueno, vino voluntario. Entonces, ya se produjo un incidente donde hirieron a un dominicano que estaba trabajando. Oye, José, pensando que vive en un Estado de Derecho que lo protege. Que no tiene que ver con drogas, que estaba guachimaneando. Antes de irnos antes de que tú continúes con el hecho en sí de Oreganito, déjame recordarte que tanto es así el que nosotros renunciamos a perseguirlo, que en el caso de Quirino, el gobierno norteamericano renunció a cobrar ellos $14 millones de la sentencia y se dio ese derecho a la República Dominicana como agradecimiento por la colaboración en procesar el caso de Quirino. Sí, ¿tú estás viendo? Pero lo que yo entiendo esas cosas. O sea, mira si es como... yo entiendo esas cosas. Inclusive, yo sé por qué Estados Unidos hace eso. El presidente de Colombia estuvo en México este fin de semana en una visita oficial y ahí dijo, tenemos que legalizar, no podemos seguir con esto, porque es que lo está diciendo, oigan señores, Colombia y México son los dos países que más han sufrido los embates del narcotráfico, porque Estados Unidos lo ha cogido de laboratorio. Entonces, todo lo que a Estados Unidos se le ocurre para inventar, lo quieren ensayar en Colombia y en México, o lo querían, por las condiciones históricas y geográficas de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos seguir el modelo de Colombia y de México llevándonos de los gringos. Nosotros nos tenemos que llevar de los gringos en lo que nos conviene. En lo que no nos conviene no podemos seguir llevándonos de ellos. Le acabamos de ratificar o de redefinir el tratado de extradición. Sí, pero dice el procurador Domínguez Brito que él no sabe del seguimiento que le da la DEA a esa gente. No es que la DEA no le pueda dar seguimiento aquí, somos nosotros. Que él no tiene información. Después que ellos negocian con los norteamericanos, el Estado no sabe lo que negociaron. Entonces todo eso no debió incluirse en un nuevo tratado de extradición. Digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar el juego de los norteamericanos, porque los intereses de los norteamericanos son uno y los de nosotros son otro. Y yo digo que no podemos estar jugando mucho a la democracia con este caso del narcotráfico, porque es que el narcotráfico se está metiendo en nuestra cultura, señores. Se está metiendo por la televisión, se está metiendo en los barrios, se está metiendo en la Fuerza Armada, en la policía, miren lo del DICAN, se está metiendo en la política, en el Congreso. Y cuando vengamos a ver, vamos a estar atrapados, como México y Colombia. Más del 50% de la carga penitenciaria es con delitos relacionados con droga. Pero la mayoría delitos menores. Y de manera directa, no relacionado, por las 50 par de 8. Porque en otros países que hacen estudios más profundos,
que hay otro tipo de delito, lo vinculan porque están los estupefacientes presentes. Aquí solamente, por las 50 par de 8, más del 50% de la carga penitenciaria. Miren, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Bueno, a mí me preocupa, y digo que no podemos estar jugando a la democracia con este caso, me preocupan dos escenarios que los quiero poner como ejemplo. En Colombia se pusieron a jugar la democracia con Pablo Escobar. Se pusieron a jugar la democracia con él a finales de los 70 y duró una década haciendo lo que le dio la gana. ¿Qué hizo? Mató 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, mató 2 procuradores generales, mató 4 candidatos presidenciales, mató varios jefes de policía, explotó un avión con más de 107 personas a bordo, mató varios jefes de policía y más de 10.000 personas. Eso hizo Pablo Escobar cuando le declaró la guerra al Estado colombiano. ¿Por qué se la declaró? Porque el Estado colombiano lo dejó poner grande. Lo dejó que hiciera lo que le da la gana. ¿Qué está pasando en México? Bueno, miren lo de Ayotzinapa, la escuela de Guerrero, en La Iguana. Ahí, un síndico y su esposa pensaban que unos estudiantes le iban a boicotear una actividad que ellos tenían de recaudación de fondos. Y la policía municipal del estado lo cogió preso y se lo entregó a un grupo de narcotraficantes. ¿Y sabe qué hicieron los narcotraficantes? Lo mataron, lo quemaron, lo disolvieron y lo tiraron al río. Entonces, eso pasa. Ya México, honestamente, México, la condición de estado viable en México tiene que revisarse, por lo menos en materia de seguridad, porque ahí no hay control de nada. Entonces, nosotros no podemos permitir que en República Dominicana se configure un escenario así. Cambio fuera.